Bueno, y ahora en el segmento de la entrevista, como lo comentaba, vamos a hablar del amo de la casa. Es un monólogo, una pieza teatral del maestro Luis Miguel Osorio, que me da muchísimo gusto que vuelva a estar aquí en Calle 11. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío. Maestro, muchísimas gracias. Y también del actor Vicente Ferrer. Un gusto estar aquí para poder platicar también del amo de la casa. A ver, normalmente hablamos del ama de casa, ¿no? Ahora es del amo de la casa. Y nos habla, pues, de una historia donde un individuo tiene que aceptar, siendo varón, que además de proveedor es otras cosas. Es decir, que el padre no solamente es el que provee, sino que tiene que diversificar en sus formas de atender a sus hijos. Les cuenta un poco la historia de esta pieza, de este monólogo. Exacto, Pepe es un personaje con una educación tradicional, por lo menos desde el siglo pasado, que él, como bien dices, piensa que con ser un buen proveedor es suficiente. Él vive feliz, él aparentemente feliz, tiene su trabajo, para él el trabajo es lo más importante, y de repente un día la esposa se va. En el transcurso de la obra explicamos por qué se Ni fue. se despide. No hay ni tiempo le da de despedirse. Y él, deja a Pepe con 2 hijos. con 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 10. Y entonces él se enfrenta a esta situación porque él no tiene el más mínimo conocimiento de causa de cómo educar un hijo, de cómo llevar una casa, de cómo cocinar. O sea, cosas que nos parecen básicas, él no las sabe hacer. Y tiene que enfrentarse a educarlos y a proveerles lo mínimo para para un desarrollo. Y él no sabe cómo hacerlo. Pues esta es una gran tragedia, pero es una gran lección y decides darla pues más en el tono del sentido del humor y lo jocoso y la comedia que ponerte a hacer una suerte como de regaño o de drama con mayor seriedad. Cuéntame por qué escogiste la comedia justamente para este monólogo. Exactamente, porque la historia te va guiando hacia donde quiere. Vicente Ferrer también es dramaturgo y sabe que estas cosas se dan. Y yo me proponía contar una historia, pero la historia me fue llevando hacia esas partes jocosas, hacia esa parte amable dentro de la tragedia de este hombre y de los hijos. Es una parte amable, una parte jocosa de las peripecias que le pasan a Pepe. Y en esta temporada en particular es bien interesante la interacción con el público, porque el actor reta al público, le dice, "Ay, es que yo no sé por qué se quejan tanto si cocinar es lo más fácil del mundo. Llevar una casa es lo más sencillo". Y entonces el público va viendo las peripecias, el sufrimiento de Pepe, pero contado de una forma cómica. Y entonces el público juega con el actor. A ver, antes de pasar a esta parte más cómica, hay una encrucijada vital de parte de Pepe. Se va estando el enamorado, supongo, y tiene que Así resolver el duelo de la mujer que se fue y al mismo tiempo hacerse cargo de conducir el carro o la casa. ¿Cómo vive esa transición? Cuéntame un poco de Pepe y ese momento. ¿Cómo condujiste tú esa transición, Vicente? Efectivamente, pues Pepe pues tiene que estar lidiando con el tema del duelo, de que ya su compañera de vida pues ya no está pues en el espacio de la casa, y pues él está también lidiando con el tema de la educación de los hijos y el tema de lidiar con las labores domésticas, que él pensaba que eran cosas muy sencillas, pero cuando las empieza a enfrentar se da cuenta de que no son sencillas y sí tienen su chiste hacerlo. Y le pasa pues desventuras que desde vista de espectador pues son muy cómicas. Intenta cocinar, la comida se le quema por lógica porque no sabe cómo hacerlo y no le queda más remedio que llevar a sus hijos a comer fuera en lo que aprenden a cocinar. O por ejemplo cuando intenta lavar la ropa y se le ocurre la brillante idea de colocar toda la ropa, tanto la blanca como la de color, en un solo ciclo, trayendo como consecuencia pues de que deja la ropa toda pintarrajeada y que le cuesta un fuerte regaño por parte de la directora de la escuela de su hijo, y cosas así por el estilo que va sufriendo Pepe, pero que a la larga le sirven de aprendizaje, de un aprendizaje continuo, para no solamente pues poder resolver esos temas domésticos, ser un buen papá, sino también ser una mejor persona. Bueno, Vicente Ferrer hace el monólogo en calidad de actor
Luis Miguel Osorio es el director y también es el dramaturgo. Luis, tú tienes en tu propia biografía materia que usaste para este relato. ¿Me cuentas un poco? Tú vienes de una familia donde la madre también faltó, aunque por motivos distintos. Sí, yo vengo de una familia tradicional de los años 80, que la mamá era el ama de casa que hacía todo, el papá era el proveedor y yo tengo 2 hermanas y cuando yo tengo 11 años mi mamá fallece. ¿Tus hermanas qué edad tienen? Mi hermana en ese entonces tenía 13 años y la otra 15. Muy chicos todos. Pero pues mi mamá nos hacía todo, entonces nosotros nos enfrentamos en la vida real a ese problema de no saber hacer absolutamente nada. Y entonces... O sea, tú llegaste a los 11 años sin haber cocinado un huevo, sin No, haber nada, tendido nada. una cama, sin... O sea, si yo tenía mi cama una vez al mes era mucho. Pero era la educación de ese entonces. Entonces, pues mi mamá nos consentía, nos hacía todo. Y cuando ella falta, pues viene ¿y ahora qué? Junto con papá. Y viene todo este proceso de aprendizaje. Digo yo a la fecha sé cocinar, sé lavar, sé plancharse, hacer ¿Algo de todo. lo que sucedió en aquella época lo retomaste? ¿Alguna anécdota, alguna parte del Parlamento? Hay 2 anécdotas muy, muy divertidas. Hay una que es una de mollejas de pollo, que esa es completamente real. A ver, Esa cuéntanosla. pasó. Ya sé, empezó a reír, Pe- Vicente. Pepe comenta que... A ver, cuéntame la de las mollejas. Vamos a ver cómo la cuentas tú, Vicente. Sí, pues resulta que Pepe le encantan las mollejas y se le ocurre comprar mollejas, va al mercadito, las compra, pero olvida el pequeño detalle que las mollejas primero se tienen que lavar antes de ponerlas a cocinar, porque si las pone a cocinar tal como lo hizo, pues el olor de la casa, aquí hay un olor muy peculiar y que se va después de unos cuantos días, entonces es una lección dura que Pepe Válgame, yo tuvo que tenía aprender. idea. A mí me encantan las mollejas, pero ahora que lo dices tú que lo he cocinado. Hay que lavarlas antes porque si no te apesta toda la casa. Es que la molleja es la parte donde se guardan los desechos del pollo. Entonces, si no se abre y se saca esa parte, eso es lo que se cocina. Entonces, por eso tiene que abrirse, sacarse y limpiarse. Anécdota real, se metieron junto con eso y entonces todos los desechos del pollito pues sirvieron y salieron. O sea, fue un caldo de desechos, ya para no desecho decir de más, ya me pollo. empezó Ajá. a dar. Entonces, imagínate el olor que hubo. Y eso es real, completamente real. ¿Cómo tratas a tu papá en esta obra? Mira, ¿Vive él todavía? no, papá Ya no. falleció hace 20 y tantos años. En el taller de Estela, la maestra Estela nos enseñó. Estela Leñero, que la fue maestra maestra Estela de Leñero. ambos. Sí. Nos enseñó que cuando uno escribe algo biográfico o autobiográfico, el punto de partida es el personaje real. Pero una vez que se tiene la estructura, uno se tiene que separar del personaje para que la obra crezca. Claro. Entonces, digamos que lo básico, la esencia, sí es mi papá, pero ya después me alejo y busco otras historias, otras reacciones del personaje. Estoy con Luis Miguel Osorio, Vicente Ferrer, en esta conversación sobre El amo de la casa, que es un monólogo justamente que está en estos momentos en el Círculo Teatral. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Vamos a corte y regresamos para hablar pues de esa enorme cantidad de cosas por las cuales deberíamos reírnos nosotros mismos de nuestra biografía, de cómo somos papás, de cómo somos hombres, y cómo nos cuesta cambiar, ¿verdad? Cómo nos cuesta tomar conciencia de esto que ya has dicho 2 veces, que muchos somos personajes del siglo pasado. El amo de la casa, hablemos en un momento más, no se vaya, esto es Calle 11. Estamos hablando del amo de la casa, este monólogo de Luis Miguel Osorio, director de dramaturgo que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Y también Vicente Ferrer, actor, que lleva este monólogo. Vamos en segunda temporada, o sea que ya gustó, ¿no? Si van en segunda temporada es que ya hay un público que lo aplaudió. Y decías hace un momento, Luis, que hay interlocución con el público. Masculino, femenino. ¿Cómo construiste ese diálogo? ¿Cómo se rompe la pared y empiezas a provocar a la gente para que reaccionemos respecto a nuestras propias taras o a las taras del tipo con el que vivimos?
Sí, el círculo teatral, que es el teatro donde nos estamos presentando, nos da esa facilidad de estar tete a tete con el público. Entonces, cuando construimos esta versión, yo les comenté a los muchachos, a Mauricio Estrada, que alterna con Vicente, que yo quería más interacción. Y entonces ellos fueron proponiendo y se hace una sinergia bien divertida porque, por ejemplo, Vicente se confronta a una mujer y le dice, es que yo sé por qué te quejas si cocinar es lo más fácil del mundo. O va con otra y le dice, ¿lavan la ropa? Ay, por favor, eso es pan comido. O sea, prácticamente les dice, ¿tú qué haces en la casa? Claro. No haces nada, pero en un tono amable. Y entonces el público de repente reacciona, se le quedan viendo feo o de plano le dicen algo, pero todo es parte del juego porque el personaje tiene una evolución. El título precisamente Si es usaras un verbo para significar esa evolución, ¿cuál sería? Madura, crece. crecimiento. Porque él es un ser humano que piensa que es feliz, que está en su zona de confort y de repente le rompes eso y tiene que crecer. Y crece a la par de sus hijos. Entonces, y crece, y también es una metáfora de la sociedad, de que la sociedad estaba en un punto de machismo que posiblemente ni cuenta se había dado. Y ahorita estamos en un proceso de desarrollo, que es el mismo proceso que tiene Pepe, hasta llegar a un punto de equidad de género. Claro. Ahora, no nada más es proveedor, ¿no? También los hombres somos protectores, somos preñadores. Y en esas circunstancias sí hay que despojarse de estos 3 valores que nos inculcaron. Si no somos esas 3 P's, Vicente, ¿qué somos? ¿Qué somos en este siglo? ¿Qué podríamos ser en este siglo? Un poco siguiendo los parlamentos de la obra. Pues como bien lo mencionan, digo, al principio de la historia, Pepe es muy machín, está firmemente convencido de que él solo con cumplir con proveer las cosas y ser el protector de su familia y demás, pues con eso ya el tío tiene todo resuelto, pero cuando le da la vida este giro de tuerca, pues no le queda de otra más que apechugar y pues precisamente todas estas aventuras por las que va pasando el personaje, lo van volviendo una mejor persona y va entendiendo, es que si era importante hacer las cosas de esta manera como lo hacía María cuando estaba conmigo. Y eso le va haciendo entender que pues la postura que inicialmente tenía pues no era como la postura correcta, sino que tenía que ser como más empático con las personas que estaban en su entorno. Luis, ¿y si María volviera? ¿Qué pasaría con la nueva versión de Pepe? ¿Podría ser con la María antigua? Mira, el Pepe tiene, aparte de sus características, una cuestión bien definitoria. Él hace todo ese cambio por amor a sus hijos. Ajá. Porque él incluso en algún parlamento dice, si yo estoy solo, no pasa nada. Yo veo cómo le hago, me hundo, salgo, no pasa nada. Pero tengo que sacar a los 2 hijos. Y al final vemos la cuestión por la que se fue María y vemos que Pepe realmente amaba a su mujer. Aunque nunca se lo dijera, aunque no se lo reconociera, el desarrollo de la historia nos va diciendo cómo él la ama y cómo incluso, aunque ella ya está ausente, es su confidente y le pide consejo, interactúa con ella, le cuenta las peripecias que tiene. Si María volviera, creo que Pepe será una persona diferente, creo que será una dinámica diferente. Y tendría que haber otro proceso de Claro. adaptación, porque Pepe ya no es el Pepe que era Ahora, antes. es un poco la pregunta es, ¿María aceptaría estar con el nuevo Pepe? Sí, definitivamente Sí. sí. Sí, definitivamente sí, porque es una mejor persona. Parlamento preferido de la obra, Vicente. A ver. No, es que tengo más de un parlamento. Precisamente uno de los que me da mucha risa es cuando él está intentando lavar la ropa y le dice, ay, pues yo no sé por qué se quejan tanto y esto es facilísimo de hacer. Y cuando la lavadora empieza a descomponerse y a causar trastornos y a dejar la casa llena de burbujas de jabón, el público se ríe mucho de esa parte. Otra parte que también es de mis predilectas es un pequeño homenaje que hacemos a cierto reality que ahorita está todavía en curso.
y a un personaje en ¿La particular. casa de los famosos? Así es. Ah, a ver cómo interactúan con... Sí, de hecho partimos de precisamente uno de los textos de que, ves que yo no sé ni siquiera hacer un huevo, ni que fuera una gallina, y pues ahí homenajeamos un poquito a Mario Besares y a su característico gallinazo. Ah, ¿de plano te echas el gallinazo? Un pedacito, ¡Válgame! ahí Pepe le encanta bailar el gallinazo, pero pues se da cuenta que la gente lo está viendo y dije, perdonen ustedes. Oye, pues casi te invitaría a hacerlo aquí. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. O sea, que interactúas realmente con el presente, digamos, es una obra que dialoga con nuestra época. Así es. O La con ventaja- la transición Ajá. de nuestra generación en esta época. Así es. El texto pues tiene la ventaja de que es atemporal, no está casado con una época en particular y eso nos da la posibilidad de jugarlo pues con diferentes épocas y pues estarle metiendo precisamente pues todos estos elementos tanto actuales como antiguos. Entonces eso pues enriquece mucho la puesta en escena. Vicente, alias Pepe, muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto, Vicente Ferrer. Luis, gracias de nuevo por traer aquí tu trabajo y poderlo conversar. No, muchas gracias por Y la te toca a ti, invitación. pues, invitar al público con tus propias palabras a ir a ver El amo de la casa. Claro que sí, estamos los martes de septiembre a las 8:30 de la noche, Círculo Teatral, Veracruz 107, Colonia Condesa. Es una breve temporada, los invitamos, se van a divertir, van a llorar y sobre todo van a reflexionar sobre los hombres y las mujeres y la igualdad de género. El rol que jugamos. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.